Vamos a la palabra, ¿qué les parece? A Romanos 13. Dios nos va a hablar muchísimo hoy. Romanos 13, y se llama el sermón Nuestra relación con el gobierno. Y vamos a leer Romanos 13 desde el 1 al 7. Romanos 13 desde el 1 al 7. ¿Nos ponemos de pie para leer juntos? Romanos 13, del 1 al 7, leemos juntos. Dice así la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Oramos. Señor, háblanos, porque necesitamos que sea tu palabra quien transforme nuestro corazón y quien renueve nuestra mente, Señor. Pensamos que quizás no necesitamos escuchar esto hoy, pero tú sabes lo que tus hijos necesitan, así que convéncenos de tus verdades. Hazlo por amor de tu nombre, Señor. Hazlo para tu gloria. Hazlo porque te necesitamos, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Ya apagados andan, y decía, ¿de verdad qué les pasa? Dile al que está al lado de ti, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tan amargado? No sé qué era. Sí. Este tipo de sermones como el de hoy son de esas donde uno dice, ¿para qué vine hoy? A mí qué me importa escuchar sobre el gobierno o sobre la política, pero te voy a decir algo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios sabe lo que necesitamos escuchar hoy. No es lo que tú crees que tienes que escuchar hoy, es lo que Dios sabe que necesitas escuchar hoy. Y Pablo introduce este tema en medio de una narrativa donde estamos hablando de relaciones, pero estamos hablando sobre renovar nuestra mente, y acaba de decir algo, que no nos conformemos a este mundo, que no nos adaptemos a este mundo. Entonces, cuando tú escuchas este tipo de cosas, hay una tendencia peligrosa que es a separarte del mundo, pero separarte al punto de que empieces a considerar apartarte de todo, ¿sí? Tener desapego total de compromisos en la tierra, entre ellos con el gobierno. Entonces, sobre todo, cuando el gobierno es pagano, cuando el gobierno es tirano, cuando el gobierno es autoritario, como era el caso de los romanos, sería lógico para un cristiano decir, si Dios me está diciendo que no haga cosas malas, que solo haga la voluntad de Dios, que no me adapte a este mundo, lo lógico sería pensar, pues tengo que resistir a este gobierno. Y entonces Pablo en este contexto tira una bomba y dice, debemos someternos a las autoridades. Debemos someternos a las autoridades. Y eso debía ser muy impactante. Y es como, está padrísima la carta de los romanos, está increíble todo, y qué bonito el evangelio, y qué bonita la teología. ¿Por qué me metes a este tema? Ya la arruinaste, ya la echaste a perder. Dice Pablo en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Mira, la tendencia sería pensar que las autoridades gubernamentales son de este mundo, son asuntos terrenales. Pero lo que dice Dios es que son asuntos divinos. Y usa la palabra someterse. ¿Por qué?
Mira, si Dios te dice, haz esto, eso debería ser razón suficiente. Dios le ordena. Dios le ordena y de eso debería ser suficiente. Y gracias a Dios porque hay almas dóciles que te dicen, pues Él sabe lo que hace y sabe por qué me lo dice, entonces yo voy a hacerlo. Pero ella entiende que es mejor cuando hacemos las cosas convencidos. ¿Sí? Cuando tenemos una convicción y esa convicción hace que nuestra obediencia sea sostenible a mediano y largo plazo. Entonces Él va a explicar por qué debemos someternos a las autoridades que gobiernan. Y el punto es sencillo. Y si tú ya te tienes que ir, aguántame lo que voy a decir y de ahí puedes irte. ¿Sí? Debemos someternos a nuestras autoridades porque Dios los puso como autoridad. Simple. Ese es el motivo. Ya te arruiné el final. Dios lo puso como autoridad. Y como Dios los puso, debemos someternos. Ahora, lo que va a hacer Pablo es profundizar y que entendamos el punto y los alcances de esto. Y mira, Daniel 4:17 está de acuerdo que Dios gobierna encima de los gobiernos. Dios gobierna sobre los gobiernos. Y lo dice así, en un contexto de un gobierno pagano como Nabucodonosor, como Babilonia. Dice Daniel 4:17, esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. El Altísimo domina sobre los reinos, dice Daniel. El Altísimo domina sobre los reinos, gobierna sobre los gobiernos, es Rey de reyes y Señor de señores. 2, Romanos 13:2 dice, va más allá. Pero tú dices, pero, a ver, es que hay ciertas formas de entenderlo y deberíamos, y tú no sabes, Adrián. Dice el 2, por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Va más lejos todavía. Imagínate, como dicen, el perro coraje de un romano gobernado por tiranos locos como los romanos y adeptos a los pensamientos como de los celotes. Los celotes eran este grupo revolucionario que por medio de la violencia querían reclamar, digamos, el control y estaban opuestos a la tiranía del gobierno. Entonces, dolidos, heridos, ultrajados, robados, oprimidos. Un romano escuchando a Pablo, su teólogo, su pastor favorito, su apóstol, todo eso, decir sométete y si no te sometes te va a ir mal. Mira, todos los seres humanos tenemos problemas con la autoridad. Sí, traumas, heridas, complejos, inseguridades. Nos cuesta trabajo asumir la autoridad. Y lo interesante, somos chistosos. Todos creemos que somos súper dóciles, ¿no? Todos creemos que somos los más dóciles. No, yo no tengo problema. Pero dentro de nosotros, en nuestra naturaleza existe la resistencia a la autoridad. Y esto dice aquí que resistirnos a la autoridad que Dios pone, que es toda, básicamente, es resistirnos a Dios. Entonces, nuestro problema con resistencia a la autoridad nace de un problema con resistencia a la autoridad de Dios. Y todos los traemos desde nacimiento. Y se ve en casa. Naturalmente los niños rechazan el consejo, las órdenes de sus padres, no acatan las decisiones, cuestionan todo el tiempo las decisiones de los padres desde niños, Se resisten a la autoridad. Hay que dormir, no quiero dormir. Hay que comer, no quiero comer. Hay que meternos, no me quiero meter. Siempre hay una resistencia de autoridad. Y esos niños berrinchudos un día crecen
y ya se vuelven adolescentes berrinchudos. Y entonces el adolescente berrinchudo ya quiere salirse de la autoridad y ya quiere ser libre y todo eso, y entonces se vuelven un joven berrinchudo. Y entonces de repente ya el berrinche ya no se lo hace tanto a sus padres, sino se lo hace a sus maestros. Y crece y dice, quiero liberarme, quiero ser libre, quiero tener independencia. Y se entera que tiene que ahora hacerle berrinches a un jefe. Y de repente ese niño que era un berrinchudo, ahora es un adulto berrinchudo. Berrinchudo en casa, en tu matrimonio, hombres berrinchudos, mujeres berrinchudas, berrinchudo en tu trabajo. Todos están malos, todos los jefes son malos, ¿sí? Haces berrinches. Berrinchudo contra el gobierno, berrinchudo en la iglesia. Ese es un problema que todos tenemos. Ahora eso es contra el gobierno, ahora eso es contra el liderazgo, ahora eso es en casa. Y te voy a decir algo, Dios designó que la vida se viviera bajo un principio de autoridades, de jerarquías, de seguir reglas, de establecer límites. Y no nos gusta. Y no nos gusta desde que somos niños. Y estoy convencido que estas nuevas tendencias de crianza respetuosa están creando jóvenes, adultos todavía más berrinchudos. ¿Sí? Porque hay que respetar al niño, no importa si el niño no respeta una casa ajena, no importa si el niño no respeta a sus compañeros, no importa si el niño no respeta a sus maestros, no importa si el niño no respeta horarios, no importa si el niño no respeta nada, pero hay que respetar al niño. Si de por sí es risueño y le hacemos cosquillas, de por sí lo trae en la sangre, en la naturaleza. Y mira, estamos creando reyes y princesas que van a crecer y se van a enterar que el mundo no funciona así. En el jardín del Edén se vio esto. Y esa es la foto, Esa es la foto. Mira, Dios le dijo al hombre, tú gobiernas sobre todo. Pero Dios hace algo. Y dice, y mira, puedes hacer todo. Y puedes comer de todo. Y Dios hace algo y pone un árbol ahí. Dice, ¿y a qué necesitas poner ese árbol si no se puede comer? Pero Dios lo pone ahí para establecer un principio claro. Y es, yo mando. Y la autoridad que tú tienes, yo te la doy. Pero yo sigo siendo el jefe. Yo sigo siendo quien pone las reglas. Tú no eres el soberano soy yo. Y esto no lo puedes hacer. Dios estableció su principio de autoridad suprema sobre cualquier autoridad desde el Edén. ¿Y qué es lo que hizo la serpiente? Atacar la autoridad de Dios. A partir de ese momento, la historia será rebelarse contra Dios a través de rebelarse contra las autoridades que Él ha puesto. Y eso empieza desde casa, Y si en casa no establecemos respeto a las autoridades, de verdad, todos tenemos problemas con esto. Padres, hagamos algo. Pensemos no solo en nuestra autoridad, no solo en lo que está en casa, porque es muy fácil estar cómodos. Y si nuestros hijos están llorando, entonces digo, pues haz lo que quieras, porque quiero paz, quiero seguir viendo mi serie. Estamos formando adultos que luego van a tener un pastor, luego van a tener un líder de grupo de conexión, luego van a tener un consejero bíblico, luego van a tener un jefe, luego van a tener un maestro, luego mujeres van a tener esposos y no van a entender de autoridad ni de límites. Y eso va a ser grave y vamos a condenar, de por sí todo nos cuesta, a una resistencia terrible de autoridad que solo trae crisis y solo trae dolor y trae tristeza. Todos batallamos con la autoridad. Todos, Todos. ¿Y qué pasa? Que eso es algo interno. Nuestro problema es interno y Dios lo sabe. El punto es, sométete porque Dios te dice que Él es quien decidió esto para ti en este momento. Y para eso tienes que renovar tu mente, Porque sabes, nosotros somos muy simples.
Creemos que nosotros somos quien tenemos que establecer la justicia y lo que es correcto, y solo si yo establezco que es lo justo, lo correcto, lo apropiado, hacer eso, entonces lo hago. ¿Qué pasa? Eso aparentemente es someterse a la autoridad. No, papá, tu única autoridad eres tú. Si no te hubiera gustado lo que te mandaron, no lo habrías hecho. Solo haces lo que te gusta, solo te sometes a lo que te gusta, solo aceptas lo que te gusta. Eso no es someterse a la autoridad. Tú eres tu autoridad, tú eres tu único rey, y mientras tú sigas viéndolo como es lo correcto, tú gobiernas. El problema es que somos disfuncionales y necesitamos ayuda, y necesitamos autoridades, y necesitamos límites, y necesitamos leyes, y necesitamos reglas, porque si no las tenemos, esto es un caos. En el libro de Jueces es el libro más sangriento, es un libro horrible todo lo que pasa ahí. Un descontrol, guerras civiles, violaciones, asesinatos, idolatrías, familias destruidas, matrimonios destruidos, padres que matan a sus propios hijos, etcétera. Y dice Jueces claramente al final: en estos días no había rey en Israel, por eso cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, el principio es: Dios los puso, me someto. Dios sabe lo que hace. Pero no solo eso, tenemos que quitarnos el razonamiento simplista, porque a veces y sobre todo en temas de gobiernos, creemos que el principio por el cual debemos someternos es porque es un gobierno cristiano, o porque es un gobierno justo, o porque es lo correcto. Y te voy a decir algo: Dios puede usar lo malo para lo bueno. Mira la cruz, mira el Evangelio. La muerte de un inocente, perfecto y santo Dios, Dios la permitió para que viniera vida a nosotros. Entonces, no es tan sencillo como si pasó lo bueno es porque esto era bueno y porque Dios respalda lo bueno. No, Dios también a veces va a permitir lo malo. Entonces, tu punto no debe ser tratar de razonar si es lo correcto o no lo correcto. Primero obedece a Dios. Dios dice: sométete. Luego hay otra discusión y la vamos a tocar ahorita, de hasta qué punto. Pero mira, el hecho de que algo ocurra y sea la voluntad de Dios no significa que a Dios le agrade eso, pero Dios lo permite. Nuestra gloriosa esperanza es que Dios puede usar incluso esas cosas malas para lograr propósitos buenos. El pastor Quique lo decía hace unos días: muchas veces Dios permite lo que odia para lograr lo que ama. Que yo pueda ver de dónde estoy y cómo estoy y pueda sonreír diciéndole: tú eres mejor. Y esto lo extrae de la frase de una mujer que está en una silla de ruedas, Joni Eareckson Tada, y esta no puede mover más que creo que su cabeza la puede mover, y lleva muchos años así. Y ella dice eso precisamente: Dios permita lo que Él odia para lograr lo que Él ama. Y dice esto: prefiero estar con Dios en una silla de ruedas que parada sin Él. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque no necesariamente el punto de lo que ocurre es que es la voluntad de Dios porque a Dios así le agrada. Porque en el gobierno a veces pensamos: es que hay que hacerlo porque eso es bueno. Y te voy a decir algo: en nuestro contexto así puede parecer, porque estamos en rosas. Pero esto se lo está diciendo Pablo a los romanos. Ellos son ultrajados en sus impuestos. Cañón, ¿eh? Si tú sabes cómo era el imperio romano, el imperium y todo este rollo de todos los señores que gobernaban, estaba muy cañón. De verdad, era tremendo. Y lo normal era decir: o sea, ¿cómo puede Dios respaldar ese gobierno? Y Pablo está diciendo: es que no es que lo respalde, es que Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí, no necesariamente porque Dios apoya las cosas que el gobierno romano hacía,
Y en nuestro contexto puede parecer, pero en un contexto como la Rusia en el tiempo bolchevique, por ejemplo. Oh, ¿qué me dices, Pablo? ¿En la Alemania nazi? Wow. ¿En la Venezuela actual, por ejemplo? Oh, qué duro. Pero mira, hay que entender algo. No necesariamente están porque son los mejores o porque son buenos. Y esto lo digo porque en nuestro país la política es tan apasionante como la pasión deportiva, ¿sí? De verdad. O sea, para nosotros hay 3 competencias. Bueno, 2 competencias. El mundial cada 4 años. Nos enloquecemos los mexicanos. Pero todos apoyamos al mismo bando. Y cada 3 años en elecciones, el mexicano enloquece. Y eso es como el deporte, por ejemplo. A ver, americanistas. Ayer jugó Cruz Azul contra América, ¿no? ¿Alguien sabe más o menos cuánto quedaron? Porque yo he preguntado y de verdad no hay ninguna americanista. Y los americanistas siempre anuncian cuánto quedan, pero ahorita no he visto casi publicaciones. Entonces, googleando, me parece que Cruz Azul ganó 4-1 y los goleamos. ¿Ves? Ese triunfalismo, ese bullying, ese fanatismo, esa competitividad que a veces los futboleros tenemos así como, toma, y perdemos, o sea, no me importa si fue penal o no, si fue contra mí no fue, ¿sí? Y no me pongo a analizar, o sea, yo quiero ganar. Así pasa a veces con la política en nuestro país. Y el punto es esto. Gobierne quien gobierne, gane quien gane, lo que deberíamos decir es esto: Dios lo puso y yo honraré y respetaré esa autoridad porque Dios lo puso y confío en Dios. Pero en este tiempo los cristianos muchas veces lo que transmiten es: yo honraré y respetaré esa autoridad porque confío en ese hombre o en esa mujer. Dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. Y carita feliz, como la que tengo ahorita, que es como de burla, ¿sí? Maldito el hombre que confía en el hombre. Honraré y respetaré esa autoridad porque Dios lo puso. Mi lealtad no está a la autoridad en sí, sino a la autoridad suprema que puso esa autoridad, mucho menos a los partidos políticos. Eso es más absurdo todavía, porque un partido político no es una autoridad, pero estoy hablando de la autoridad. Mi lealtad no está a esa autoridad, mi lealtad está a quien puso a la autoridad. Y por eso voy a honrar y respetar esa autoridad. Y esto me ayuda a no fijarme en lo que la autoridad hace, bien o mal. Yo estoy respetando lo que Dios me pidió, porque Él nunca se equivoca. La encomienda es respetar y honrar las autoridades porque Dios las puso. Ahora, ¿por qué las puso? Esa es otra discusión. Pero Él lo puso y debo acatarme a eso. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tener un corazón dócil a respetar lo que Dios nos manda. Y para eso también nos ayuda a no encasillar a Dios. No encasillar a Dios, porque Dios puede usar las autoridades de muchas formas, ¿eh? Y te voy a decir algo. Nuestro país, un país tremendamente idólatra, tremendamente corrupto, tremendamente corrupto. Un país, se hacen películas de nuestro país, hablando de temas de narcotráfico, hablando de feminicidios. ¿Y si Dios se enojara con nosotros? ¿Y si Dios decidiera aplicar una disciplina sobre este pueblo? ¿Cuál sería tu postura? ¿Honrarías la decisión de Dios y respetarías su autoridad?
Dios nos bendice eso. Dios tiene mucha misericordia de nuestro pueblo. De verdad. Somos un pueblo muy bendecido. Pero mira, Dios también es esto. Oseas 13:11 dice Dios: en mi enojo te di reyes y en mi furia te los quité. También puede pasar eso. Y me encanta porque no sé qué es peor, que te los den o que te los quiten. ¿Ves? Y la historia enseña eso en todos los tiempos. En todos los tiempos, Si tú estudias historias de cambios, de revoluciones, de cambios de sistemas de gobierno, vas a ver que esto es real. No sé qué es peor. Salimos de una y nos metimos en otra. ¿Por qué? Porque los hombres es lo que hacemos, fallar. Entonces va más allá y tenemos que entender esto: rechazar la autoridad puesta por Dios en realidad es rechazar a quien Dios lo puso. Y vamos a ver en 1 Samuel cómo lo explica muy claro. 1 Samuel 8. Voy a leer desde el 4, pero te explico que Samuel es el líder de Israel. Dios puso a Samuel como juez, líder de Israel. Pero Samuel ya está viejito. Y los hijos de Samuel son unos canijos corruptos, ¿sí? Entonces ya el pueblo empieza como a decir: oye, ¿qué vamos a hacer? Fíjate que sí, yo sé que Dios puso a Samuel, pero ya viste cómo lo están haciendo acá. Ya viste cómo lo están haciendo acá. Pues yo creo que esos otros sistemas funcionan mejor. ¿Por qué no le entramos? Lo de siempre, mira, la historia de toda la vida, ¿sí? Ver que se te antoja. El vecino del pasto siempre está más verde que el tuyo, pues, ¿sí? Entonces pasa esto. Desde el 4 leo, 8:4, 1 Samuel. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. ¿Sabes qué? Samuel dijo: oye, qué gachos son. O sea, lo quieren sacar, pues. Y entonces oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, dice el 7: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. O sea, Dios le aplica a un Samuel un no eres tú, soy yo. No te claves. No es a ti. No es si lo has hecho bien o lo has hecho mal. No se trata de eso. Lo que no les gusta es que yo gobierne. Eso es lo que no les gusta al pueblo. Todo rechazo a la autoridad puesta por Dios es un rechazo a la autoridad de Dios. Le está diciendo Dios a Samuel. Entonces, digamos, dice: esto se trata de mí. Y explica: esto es lo que hay, pues. Le dice básicamente Dios: mira, es que pues es Israel. Es que así son. Así son los de mi pueblo. Ahora, así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Básicamente, ellos quieren que el pueblo decida ahora al rey. Básicamente quieren que ya deje de ser una teocracia y se vuelva una democracia, ¿sí? Entonces, en la democracia el pueblo es quien toma la decisión, como la mayoría de los sistemas saludables que hay hoy en día. Porque nos damos cuenta, lo único que tenemos que estar confiados es que Dios gobierna, ¿sí? Pero mira, ellos dicen: ok, oye su voz, oye su voz, oye al pueblo. Sin embargo, les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey y dijo: así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros reales. El rey nombrará
Para su servicio jefes de 1000 y de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. También tomará a sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Les tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos y de sus olivares, y se los dará a sus siervos. Híjoles, esto es franquismo, esto es comunismo. Esto es nazismo, nacionalismo, la Rusia bolchevique. Lo ves y sabes que en toda la historia se ha repetido esto. Reyes que se aprovechan, gobernantes que se aprovechan. Pasó en nuestro país, pasaba antes. Pasó después cuando vinieron de fuera y nos conquistaron. Pasó después cuando gente se llevó a nuestros conquistadores. Pasó en la revolución, pasó en la política y sigue pasando y pasando y pasando. Porque está en la naturaleza del ser humano oprimir y está en la naturaleza del ser humano resistir. Y tú dirías, es que si nos hubieran dicho que iba a ser así, pero mira, a estos cuates les están diciendo cómo va a ser. Vamos a ver qué hacen. Vamos a ver qué hace. Dice, les tomará a sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y los usará para su servicio. De sus rebaños tomará el diezmo, y ustedes mismos vendrán a ser sus siervos. Ese día clamarán por causa de su rey a quien escogieron para ustedes, pero el Señor no les va a responder, dice. Qué rudo. Tú dices, no, pues así no lo quiero. Ya vi que es mejor que tú nos gobiernes, Dios. Ya vi que es mejor honrar tu autoridad. Pero mira, dice el 19, no obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Un berrinche. Yo quiero eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero? Dice, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestra batalla. Querían un Napoleón, pues. Querían un Alejandro el Magno. Querían un César. Eso es lo que pasó con Hitler. Fue la estrategia de Hitler. Esta Alemania había sido avergonzada terriblemente en la guerra. Tenían un espíritu decaído y decían, necesitamos un cambio total. Ya no podemos seguir con lo mismo. Y viene este canijo y se aprovechó de ese pensamiento. Porque siempre queremos algo más y no queremos lo que Dios nos manda. Queremos lo que se nos antoja. Y Pablo lo sabe, que es un tema de nuestro corazón. Y por eso dice y les está diciendo, el punto es este. El punto es este, Roma. El que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Mira que les fue mal. Entró Saúl, un rey corrupto. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer aún en esas circunstancias? Aceptar los designios de Dios. Ahora, hay unas atenuantes, ahorita las vamos a ver. Pero aclara más y dice, y explica por qué deberíamos aceptar la autoridad y someternos, porque Dios los puso, y explica el propósito por el cual los puso. Dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Mira, si un romano estaba enchilado con Pablo, leer esto, yo me los imagino, es así como, ¿con quién estás, Pablo? Ya dinos. O sea, ahora resulta que estos emperadores,
que esta gente que se aprovecha de nosotros, ahora resulta que el César es un ministro de Dios y aparte le dices que es un vengador. Mira, Pablo especifica que uno de los propósitos del gobierno es actuar como siervo de Dios. Y la palabra que usa para siervo, para ministro, es la palabra diáconos, que se usa normalmente para la iglesia, pero también se usa para los funcionarios públicos. Entonces, un ministro, un siervo de Dios, sería como un siervo, un servidor público de parte de Dios. Es la manera que tendríamos que entenderlo hoy. Toda persona que está en el gobierno es un servidor público de parte de Dios, aunque ellos no lo sepan, y aunque ellos no lo quieran. Hay un rey que gobierna y dice que no en vano llevan la espada. Entonces, nosotros debemos temer a esas autoridades. ¿Por qué? Porque no en vano llevan la espada. Dios dijo: ¿qué hago? ¿Que esta gente se mande sola o les mando autoridades? Oye, pero las autoridades van a ser malas. Pero es peor que se manden solos, porque cada quien sería su propia autoridad. Y la autoridad es mala, pero cada autoridad que tenemos nosotros también es mala. Dime si todas las decisiones que tomas sobre tu vida son correctas. No, ¿verdad? Dime si todos los gastos que has hecho son correctos. Dime si todo lo que comes es lo correcto. Dime si cada compra que has hecho ha sido la mejor compra. No. No en vano llevan la espada. Y alguien podría decir: mira, no, yo soy un revolucionario de Dios y a mí el gobierno no me representa, solo me representa a Dios. Por eso no importa que el gobierno me imponga este impuesto y yo voy a poner unos diablitos ahí en ¿cómo se llama la cosa esta? Para no pagar de electricidad en mi medidor. Y ¿sabes qué? Me paso todos los rojos porque yo creo que este semáforo no debería estar aquí. O sea, esto no funciona, porque ya sabes, todos somos expertos, Todos somos expertos en transportes, en comunicaciones, en tecnología, en impuestos, en microeconomía, en macroeconomía, hasta en astronomía seríamos expertos si fuera un tema del gobierno. Entonces, no, mira, yo no hago esto, yo me debo a Dios. Y Dios me dio una sabiduría a mí para ver en qué sí me someto y qué no me someto. A ver, compa, si te agarran haciendo una travesura y te meten al bote, tú no vas a ser un guerrero de Dios. Tú vas a ser un tranza que no respetó la autoridad impuesta por Dios. Ahora, ¿qué pasa en el súper? Cuando te comes las uvas, agarras una uva porque tu argumento es que quieres probarla para hacer una compra, pero vas a desayunar a veces ahí, ¿sí? Entonces ya llevas 5 uvas y ¿cómo estás? Y si se atraviesa un guardia por ahí que ni sabe qué estás haciendo, ¿cómo sientes? Ahí viene, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque estás robando. Por eso te da miedo. Porque estás robando comida que no has pagado, a menos que luego agarras la bolsa y la pagas. O agarras una bolsa completa, ¿verdad, canijo? Entonces, ¿qué pasa? Estás en el trabajo y entra el jefe y cierras la ventana de tu película cristiana que estabas viendo en el trabajo y estás muerto de miedo porque llegas tarde siempre, porque no cumples. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Y te voy a decir algo, entiendo que hay corrupción, entiendo que hay injusticia, pero la tendencia, gracias a Dios en nuestro país, la tendencia es que si no haces cosas malas, lo normal es que no te metas en problemas con la autoridad. Y lo normal es que si estás haciendo cosas malas, tengas problemas con la autoridad. Si siempre te pasas los rojos de los semáforos, compadre, te van a ver y te van a hacer una multa. ¿No quieres problemas? Haz lo correcto. Haz lo correcto. Porque no en vano llevan la espada. Porque Dios los puso precisamente eso para ponernos un límite. Para no gobernar nosotros sobre todo. Necesitamos esos límites. Te parezca bien, te parezca mal, necesitamos esos límites. Y tienes que respetar esas autoridades.
porque son precisamente en un panorama muy amplio, es lo correcto y es lo que necesitamos. Que luego se aplique bien, se aplique mal, pues es otro boleto, tristemente. Vivimos en un mundo caído, pero haz las cosas bien, paga tus impuestos. Oye, no puedo dormir porque siento que me va a llegar un correo del SAT. Compa, o sea, si estás en orden vas a estar tranquis, créeme. Y así funciona con todo y tú lo sabes bien. Oye, ya vinieron desde la CFE, o sea, ya traes ahí los 500 para pagar de la mordida por si quieren reportarte. Entonces, si vives en la oscuridad, lo normal es que tengas miedo. Y lo normal es que culpes a la autoridad como que todo lo hace mal, ¿no? Y todos hemos tenido nuestros encuentros contra cosas que nos parecen injustas. Y sé lo que se siente. Pero hay que aguantarse. Hay que aguantarse, dice. Pero mira, ¿por qué? Por temor al castigo. Pero va más allá, Pablo, dice el 5. Por tanto es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, dice. Por causa de la conciencia. Mi conciencia está gobernada por Dios y somos conscientes de que Dios ha designado a esas autoridades y por eso pagamos nuestros impuestos. Y por eso respetamos las leyes. ¿Por qué? Porque mi conciencia me indica que hacerlo es lo correcto. Entonces, no solamente es un tema de temor, es un tema de una convicción, de conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son, híjoles, servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Ellos no lo saben la mayoría, pero ellos sirven a Dios. Ellos no saben que Dios los puso, ellos creen que el pueblo los puso Dios para servir a sus propósitos, buenos, malos, de bendición o de juicio, pero sirven a Dios. Y la Biblia nos cuenta esas historias una y otra vez. Dice entonces, paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. ¡Oh! Y mira, me encanta que el argumento podría decir, no, es que Pablo seguramente como a él, no, mira, Pablo lo escribe a la iglesia de Roma. Y el argumento, dice Douglas Moo, esto es increíble, dice que las autoridades están al servicio de Dios. Y este argumento es fuerte porque la palabra que traduce al servicio es la misma que se usa en el Antiguo Testamento en griego para hablar de los que servían en el templo y de los ministros del Señor. Entonces los dirigentes gubernamentales están sirviendo a los propósitos de Dios. ¿De verdad? Faraón. ¿Crees que Dios usó a Faraón? Y te voy a decir algo, ser usado por Dios no quiere decir que eres la persona favorita de Dios, ¿eh? Hemos aprendido, también hay villanos en estas historias. Y Faraón, un villano totalmente necesario. Para que Dios mostrara su gloria, lo aprendimos cuando vimos sobre la soberanía de Dios. Faraón, mi siervo, dice, un vaso que usé. Nabucodonosor, ¿Dios usó a Nabucodonosor? Claro. Herodes, Poncio Pilatos, el César, Artajerjes con Nehemías, Ciro, rey de Persia. Y este Ciro, rey de Persia, si te queda de tarea, lee Isaías 45, del 1 al 7, lo que Dios dice sobre Ciro, rey de Persia. Le dice, eres mi ungido, yo te llamé por tu nombre, yo te puse ahí. O sea, le dice cosas bonitas Dios y dice, aunque tú no me conoces, yo sí te conocí y te puse y te voy a usar. Un rey pagano que ni conoce a Dios, pero ese rey iba a decir un día, oye, ¿qué anda con los judíos? ¿Qué hacen aquí? En Persia, la antigua Babilonia, y dijo, que se regresen a su tierra. Y él da el decreto para que los judíos, después de los 70 años que había estipulado Dios,
pudieran regresar a reconstruir el templo y reconstruir las murallas de Israel. Dios usa eso. Dios usa eso también. Porque es Dios quien gobierna sobre los gobiernos, recuerda. Y por eso yo puedo someterme, porque Dios sabe lo que hace. Y mira, Él gobierna, Él controla el universo. Por eso no debería yo preocuparme porque los gobernantes o el Estado frustre la voluntad de Dios. No hay que temer, Dios gobierna sobre los gobiernos. Y lo dice Isaías 40, 23 y 24, dice: Él, Dios, es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos, se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. Lee el libro de Daniel, vas a ver cómo caen uno tras otro. Lee la historia, vas a ver cómo caen. Alejandro el Magno, invencible, vas a ver cómo caen. Y los que vienen después vas a ver cómo caen. Y los emperadores vas a ver cómo caen. Julio César, todas estas historias son fascinantes y es Dios soplando. Y esperamos que caigan gobernantes corruptos que hoy están dominando en países, haciendo estupideces y destruyendo y burlándose de la gente. Podemos confiar en que nuestro Dios no va a permitir que el inocente sea declarado culpable por siempre y que el culpable sea declarado inocente. Dios es nuestro vengador. Podemos confiar en Él. Es lo que está diciendo. ¿Sabes qué? Bye. Y así fue con Edom, y así fue con Asiria, el reino de Asiria. En Nínive, Dios manda a Jonás: de aquí a 40 días serás destruido, Asiria. Arrepiéntete. Se arrepienten, se vuelven a Dios. Dios los bendice, los engrandece, crecen, un pueblo próspero. ¿Sabes qué hace Asiria después? Va y conquista Israel. ¿Sabes qué hace Dios? Los hace pedazos. Dime si hoy puedes agarrar un vuelo a Nínive. ¿Existe? No existe. De la faz de la tierra los borró. No existe. Dios tiene control sobre todo y podemos descansar en Él. Entonces, aun si las cosas se pusieran mal, aun si todo empeorara, tenemos que recordar esto, Isaías 40. Él gobierna sobre todo. Y por eso descanso y puedo obedecer y puedo someterme. Mira, Pablo llama a los creyentes a sujetarse a líderes espirituales. Nos llama a sujetarnos, someternos los unos a los otros. ¿Alguna vez has sentido eso de ¿y tú quién eres para decirme qué hacer? Dice la Biblia: sométanse unos a otros. Líderes espirituales, los esclavos cristianos. ¿Tú crees que Dios está de acuerdo con la esclavitud? No. Pero en ese contexto habían esclavos y le dice a los esclavos que se sometan a sus amos. ¿Por qué? Dice: como para el Señor. Tú estás sometiéndote a Dios primero. Los profetas a otros profetas, las esposas a sus maridos. Y mira, cuando tú entiendes que Dios es quien estipuló esa autoridad, tú puedes descansar en que Dios tiene cuidado de ti. Y tú vas a dejar de evaluar constantemente la autoridad, porque en la medida que tú solo obedezcas la autoridad que está sobre tu autoridad personal, entonces no es someterse a la autoridad. Entonces someternos a la autoridad muchas veces y necesariamente nos va a doler. Nos va a doler. Porque si no crecemos en esto, nadie nos va a poder aconsejar, nadie nos va a poder guiar, no vamos a poder seguir una regla, no vamos a soportar una instrucción. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde hay que someternos? Es la gran pregunta de un romano, es la gran pregunta de un ciudadano en Corea del Norte. Era la pregunta de los cristianos que aún conservaban su fe en la Alemania nazi: ¿hasta dónde? Mira, si el Estado ordena lo que Dios prohíbe, o si el Estado prohíbe lo que Dios ordena, la desobediencia civil es un deber cristiano.
Si Hitler dijo que no, a ti no te importa. Puedes esconder judíos en tu sótano. Oye, y si me matan, sería un gran servicio a Dios que te asesinaran por obedecer a Dios antes que a los hombres. Oye, no me dejan predicar el evangelio, lo voy a predicar de todos modos. No me importa lo que diga el rey si dice lo contrario a lo que Dios dice. Mira, Hechos 5, tenemos ejemplo de Pedro con el Sanedrín. No puedes predicar sobre la resurrección y sobre Cristo. Y este cuate valiente les dice, mira, lo siento, pero me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Lo iban a meter a la cárcel? Sí, Dios lo iba a librar de la cárcel. Pero él dice, a Dios antes que a los hombres. Si la autoridad que Dios puso rebasa esa autoridad y se opone contra Dios, mi autoridad sigue siendo Dios. Y tengo que entender que toda autoridad siempre está implícita la necesidad de reconocer y entender que Dios está encima de esas autoridades. Esposa, si tu marido te llama a pecar, tú puedes decir que no. Porque tú obedeces a Dios antes que a los hombres. Empleado, si tu jefe te dice que cometas un pecado, tú debes decir que no. No solo puedes, debes decir que no. Oye, si me despiden, pues que te despidan. Dios tiene cuidado de ti. Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, grandes ciudadanos, respetados, funcionarios públicos, vivían en el palacio del rey. Todo bien, pero si tú me dices que adore a un hombre, no lo voy a hacer. Oye, te vamos a meter con leones, no pasa nada. Te vamos a meter a un horno de fuego, no pasa nada. Yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Las parteras en Egipto, Faraón dijo que tenían que asesinar a los bebés. ¿Qué hicieron? Desobedecieron. No mataron a los niños. ¿Por qué? Porque obedecemos a Dios antes que a los hombres. Entonces voy a desobedecer. Rahab la ramera escondió a unos espías, traicionó a su gobierno. Y si ves la escritura y si ves la historia, está llena de estas historias. Los misioneros así se infiltran en los países donde está prohibido predicar. Y hay sótanos, hay iglesias en sótanos. Y si un día se nos prohíbe predicar, aquí estaremos, y solo los valientes vendrán. Y si un día se nos prohíbe el cristianismo, creo que no, primeramente Dios, pero si un día pasara eso, aquí seguiremos. El hombre no tiene más autoridad que Dios, quien lo puso. Y podemos confiar en eso. Y de nuevo, y gloria a Dios por lo que nos pasa acá. Sí, yo sé, podemos hablar de desempleo, de violencia, podemos hablar de muchas cosas que no están bien. Pero mira, perspectiva. Ten perspectiva. ¿Qué es lo que nos mereceríamos y qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que podríamos tener y qué es lo que no tenemos, gracias a Dios? Pero el punto no es si eso está bien o si está mal. El punto es que mi Dios siempre está bien. Y mi Dios lo quiso así. Entonces tengo que abrazar en mi confianza en Él, su autoridad, y someterme. En algunos contextos será mucho más sencillo que en otros. No me imagino para los romanos cómo fue esto. Estoy seguro que para nosotros hoy es mucho más sencillo que para ellos. Y estoy seguro que en países hermanos, cercanos, también esto es mucho más difícil que para nosotros. Pero Dios nos llama hoy a obedecer. Y para eso tenemos que indagar en nuestro corazón y considerar si nuestra resistencia a la autoridad, pasiva o activa, ya seas que salgas a marchar o ya seas que seas el clásico que nada más se la pasa haciendo corajes, pasiva o activa, tu resistencia, recuerda, es una resistencia contra Dios. Es una resistencia contra Dios. Tienes que resolver esto confiando en la autoridad suprema de Dios. Él lo decidió así. Y por eso obedezco. Y por eso me aguanto. Oye, que me estás diciendo que le falla a mi rey soberano.
Lo siento, prefiero fallarte a ti, autoridad terrenal, que fallarle a la autoridad suprema, mi rey, el rey de reyes, el que gobierna sobre los gobiernos. Y eso nos ayuda a andar en este mundo como peregrinos y extranjeros, con esa convicción de tener como ambición llevar una vida tranquila. Tenemos que orar, vamos a orar para que Dios nos guarde, para que Dios nos ayude a estar en paz y para que Dios nos ayude a asimilar la autoridad desde nuestro hogar, luego en nuestro empleo, luego en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, porque eso comienza en nuestro corazón, en nuestro corazón. Y si no respetamos en nuestro corazón la soberanía de Dios, no respetaremos ninguna autoridad que Él imponga sobre nosotros, sea buena o sea mala. Y recuerda esto, por favor, pueblo cristiano, seamos luz. Nuestra lealtad es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra lealtad es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hombres pasarán, mujeres pasarán, reyes pasarán, porque Dios sopla como una hojarasca, se lo lleva a eso. Pero nuestro Rey seguirá en su trono. Es lo que vio Isaías cuando acaba de morir un rey increíble que ellos tuvieron. Y todos estaban súper deprimidos y dijeron, ¿qué va a pasar con nosotros? Dice Isaías 6, en el año que murió el rey, vi a Dios sentado en su trono. Dios sigue sentado en su trono. Y Él gobierna sobre todos los gobiernos. ¿Oramos? Padre, gracias por tu poderosa palabra, Señor, contracultural, dura. Y yo sé que puede ser más dura para unos que para otros, Señor, pero todos tenemos un compromiso y es ser buenos ciudadanos y es respetar a nuestras autoridades, respetar la justicia, respetar las reglas, respetar horarios, respetar jerarquías, respetar límites, Señor. Admitimos que por naturaleza somos rebeldes. Por naturaleza estamos haciendo berrinches todo el tiempo. Por naturaleza no nos gusta que nos digan qué hacer. Nos ofendemos si nos dicen qué hacer, Dios. Y esto, Padre, esto que se puede reflejar en quejas contra mis gobernantes, esto en realidad es un problema de mi alma que necesitas tú trabajar. Porque si no puedo respetar a mis padres, porque si una esposa no puede respetar a su esposo, porque si no puedo respetar a un profesor en una clase, porque si no puedo respetar este tipo de cosas, tampoco voy a respetar a reyes, gobernantes, Dios. Así que ayúdanos a ser dóciles, a ser humildes, a ser obedientes, a honrarte, Padre, a honrar al que pide honra, a temer al que exige temor, a pagar tributo al que pide tributo, a pagar impuesto al que pide impuesto, a respetar a nuestras autoridades, a someternos a ellas, no por lo que ellos hagan bien o mal, sino por lo que tú haces bien y tú haces todo bien. Y aun si eso, Padre, que hemos de atravesar no sea lo mejor, y aunque las cosas no mejoren, sino empeoren, seguimos confiando que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios y que tú estás en el trono y que tú gobiernas, Señor. Ayúdanos como pueblo, ayúdanos como mexicanos, Señor, a honrar. Que el peso de esto no sea si estamos o no de acuerdo, si nos parece o no, si nos gusta o no. Que el peso de esto sea que tú eres bueno y que eres un Dios que nunca nos ha fallado y que nunca nos va a desamparar, Padre. Y te pido por la iglesia en otros lados, por los cristianos en otros lados, que están en autoritarismos, que están en conceptos libertarios, Señor, que están en comunismo, que están bloqueados, donde no se puede adorar, donde hay gobiernos autoimpuestos corruptos.
Dales ese sosiego que sus almas necesitan, Señor, recordando que tú sigues gobernando sobre todo, Padre. Tú eres el Señor del universo, el que hace todo, el que pone todo, el que quita. Y podemos confiar en ti, Señor. Podemos confiar en ti. Ayúdanos a ser almas que fluyen con tus mandamientos, tus ordenanzas, porque confían en ti, Señor, porque descansan en ti. Y que nuestra obediencia descanse en la convicción de que tú lo ordenaste, de que tú lo hiciste así y de que tú siempre quieres lo mejor para nosotros, aun cuando puedas usar cosas que no sean tan agradables, Señor. Que seamos buenos ciudadanos. Ayúdanos, Señor, a honrar, respetar y bendice nuestra nación, Padre. No porque lo merezcamos, ni siquiera porque hagamos las cosas bien. Por misericordia y por gracia te lo pedimos. Míranos con gracia y bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.